Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que les encantan las series turcas. Esas producciones que nos enganchan con sus historias llenas de pasión superíndice 3N, drama, romance y paisajes espectaculares. Pero ojo, no vamos a hablar de las series que ya todos conocemos y hemos visto 1000 veces. No, hoy vamos a echar un vistazo al futuro, a las series turcas que, según mis investigaciones y las tendencias que estoy viendo, van a ser un autocopyright tico bombazo en 2025. Prepárense porque les voy a presentar algunas joyas que estoy segura, los van a sorprender y los van a dejar con ganas de ese. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Subo vídeos todas las semanas sobre temas que su copyright que te interesan, viajes, cultura, idiomas y por supuesto mucho entretenimiento. Haz que no te pierdas nada y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora vamos a lo que nos interesa. Bien, empecemos hablando de una serie que aunque todavía no tiene un título confirmado, ya estuvo generando muchísima expectativa. Se trata de una producción superíndice 3N de Ayapim, la misma productora de con diéresis copyright hitos como Amor Eterno y Cara para Ike. Y lo que sabemos hasta ahora es que va a ser un thriller psicólogo superíndice 3 hico con toques de drama familiar. La historia se centra en una joven abogada brillante interpretada por la talentosísima Azal Kaya, que se ve envuelta en un caso de asesinato que la conecta directamente con su pasado. La ambientación superíndice 3N es en Estambul, pero no el Estambul turístico que estamos acostumbrados a ver. En este caso nos adentraremos en los barrios oscuros y conflictivos de la ciudad, donde la corrupción superíndice 3N y el crimen N a la orden del día. Ya con esto podemos imaginar el nivel de tensión superíndice 3N y misterio que va a tener la serie. Además se rumorea que la trama va a estar llena de giros inesperados y secretos ocultos que mantendrán al espectador al borde del asiento. Que si te gustan las series con suspense y personajes complejos, esta es una que no te puedes perder. Otra serie que viene pisando fuerte es una comedia romántica producida por MF Yapim. Este tipo de series, como ya sabemos, suelen ser un con diéresis copyright sito asegurado, y esta promete tener todos los ingredientes para convertirse en la superíndice 3 sima obsesión superíndice 3N. El argumento es bastante sencillo pero efectivo, dos personas completamente diferentes, con vidas y personalidades opuestas, se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto que puede cambiar sus vidas para siempre. Imaginen la escena, ella una Diseu más menos adora de interiores ambiciosa y perfeccionista, interpretada por la bellísima Demet Özdemir, y con diéresis copyright L, un arquitecto bohemio y despreocupado, interpretado por el carisma Tico Canyaman. Como se imaginaron la convivencia no va a ser fácil. Los choques de personalidad, los malentendidos y las situaciones CU superíndice 3 micas estaru, a la orden del día. Pero por supuesto entre tanta discusión superíndice 3N y risas, el amor acabaru surgiendo de la manera inesperada. Lo que hace especial a esta serie además de la química innegable entre los protagonistas, es el guión inteligente y divertido, que evita los clichés copyright tupicos de las comedias románticas y nos ofrece personajes realistas y cercanos. Además la ambientación superíndice 3N en una preciosa ciudad costera de Turquía le da un toque a un hico y encantador. Que si buscas una serie ligera, divertida y romántica para desconectar y pasar un buen rato, esta es una opción superíndice 3N ideal. Pero no todos son thrillers y comedias románticas. También copyright N hay espacio para las series istu superíndice 3 ricas, y en este GEU copyright Nero hay una que promete ser espectacular. Se trata de una producción superíndice 3N de Teams y B Productions que nos traslada al siglo XVI, a la corte del Imperio Otomano, durante el reinado del Sultán Süleyman el Magnífico. Pero ojo, no es una secuela de El Sultán. Esta serie se centra en la vida de una de las figuras controvertidas e influyentes de la con diéresis copyright Poca, Hürrem Sultan, la esposa favorita de Süleyman. En esta ocasión superíndice 3N, la encargada de dar vida a Hürrem es la talentosa Farah Zeynep Abdullah, que ya ha demostrado su capacidad para interpretar personajes istu superíndice 3 ricos, complejos y apasionantes. La serie nos mostraron el ascenso al poder de Hürrem, desde sus humildes orígenes como esclava hasta convertirse en la mujer poderosa del imperio.
Veremos sus intrigas, sus alianzas, sus luchas por el poder y su apasionada relación superíndice 3N con el Sultu N. Pero no solo eso, la serie también copyright N exploraru el contexto istu superíndice 3 rico de la ucondiéresis copyright poca, las tensiones políticas, las guerras y las intrigas palaciegas. Todo ello con una producción superíndice 3N impecable, con vestuarios y decorados impresionantes que nos transportan directamente al siglo XVI. Asu que si te gustan las series istu superíndice 3 ricas con drama, pasiu superíndice 3N y personajes femeninos fuertes, esta es una que no te puedes perder. Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo del Imperio Otomano y descubrir la historia de una mujer que desafió superíndice 3 las convenciones y dejó superíndice 3 una huella imborrable en la historia. Y por último, quiero hablarles de una serie que en mi opinión superíndice 3N, va a ser la gran sorpresa de 2025. Se trata de una miniserie de solo 8 episodios producida por OGM Pictures que aborda un tema muy sensible y actual, la salud mental. La serie se centra en la historia de 4 superíndice 3 venes que luchan contra diferentes trastornos mentales, depresión superíndice 3N, ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno bipolar. Cada episodio se centra en la historia de uno de los personajes, mostrando sus luchas diarias, sus miedos, sus esperanzas y sus relaciones con los DMS. La serie no busca romantizar ni idealizar los trastornos mentales, sino mostrarlos de una manera honesta y realista, sin caer en el morbo ni el sensacionalismo. Lo que hace especial a esta serie es la sensibilidad con la que se aborda el tema, el guión inteligente y empútico y las actuaciones magistrales de los superíndice 3 venes actores, que logran transmitir la complejidad y el sufrimiento de sus personajes de una manera conmovedora. Además, la serie cuenta con el asesoramiento de profesionales de la salud mental, lo que le da un mayor rigor y credibilidad. Creo que esta serie es muy importante porque ayuda a visibilizar y normalizar los problemas de salud mental, que a menudo son estigmatizados y silenciados. Es una serie que invita a la reflexión superíndice 3N, a la empatia y a la comprensión superíndice 3N. Asu que si buscas una serie que te haga pensar, sentir y conectar con los DMS, esta es una que te recomiendo encarecidamente. Bien, esas son las 4 series turcas que en mi opinión superíndice 3N, van a ser un autocopyright tico bombazo en 2025. Un thriller psicolu superíndice 3 jico lleno de suspense, una comedia romántica divertida y encantadora, una serie istu superíndice 3 rica apasionante y una miniserie conmovedora sobre la salud mental. Como ven, hay opciones para todos los gustos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya servido para descubrir nuevas series turcas que aún no conozcan. Me gustaría saber el de estas series les llama es la atención superíndice 3N y si tienen alguna otra serie turca que crean que va a ser un con diéresis copyright sito en 2025. Du copyright genme sus comentarios abajo en la sección superíndice 3N de comentarios. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.